La historia es así. Los israelitas, en menos de una generación después de que Dios los libró de la esclavitud de Egipto y los llevó a la tierra prometida y venció al enemigo egipcio, ya se estaban rebelando contra Dios. Habían sido víctimas. En este momento ya ahora los israelitas de lo que mucho cristiano hoy es víctima. Estaban siendo víctimas del atractivo de las religiones falsas y paganas que los rodeaban en la época. Y se comprometieron de manera moral y de manera espiritual a todo lo que se les presentaba. Habían desobedecido el mandato de Dios de conquistar. Este era el mandato, fue a lo que los mandó. A ver, vas a salir de Egipto, vas a llegar a donde yo te voy a llevar y vas a conquistar a los cananitas, los vas a exterminar, los vas a expulsar. Eso es lo que vas a hacer. Entonces las escrituras dicen que la generación que siguió a Josué no conocía al Señor ni las obras que había hecho Dios. Jueces 2:10. Le dieron la espalda a Dios. Por eso digo que como mucho cristiano hoy día, le dan la espalda a Dios por medio de falsas doctrinas, de falsa milagrería, de cultos espiritualoides. Comenzaron a adorar ídolos y sobre todo no siguieron los mandatos del Señor, los mandamientos que Dios le dio a Moisés, siendo este el gran peligro, hermano, hermana, que corren los pueblos y las naciones idólatras. Por citar alguno de ellos, Haití, Venezuela, Brasil, México, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede cuando le das la espalda al Dios único de la Biblia? ¿Qué sucede cuando tienes otros dioses ajenos delante de Él? Estás pecando. Y Dios nos ha instruido que la paga del pecado es la muerte. Dios, muy triste y enojado, levantó la mano de la protección y de la bendición de los hijos de Israel y permitió que los pueblos que los rodeaban los saquearan, los esclavizaran y les quitaran el alimento. Incluso hasta el punto donde dice la Escritura que el Señor estaba en contra de ellos. No llegue el día, santo y santa, en que alguien te revele como exhortación que el Señor está en contra tuya. Mejor disciérnelo tú de manera espiritual, porque tú sabes qué estás haciendo y tú sabes qué está pasando en tu vida. Y lo que esté pasando en tu vida tal vez es porque Dios está en tu contra. El libertador, el redentor, el salvador se había convertido en este momento en su enemigo. ¿Por qué? Por la infidelidad y por la rebelión que los llevó a sufrir mucho. Es lo que sucede cuando un cristiano, no del mundo, porque a usted y a mí mejor nos hubiera valido no haberlo conocido. Es lo que sucede cuando tú le das la espalda a Dios, que vas a sufrir mucho, por lo que les suplico en esta hora, mis amados y amadas, que obedezcan y que abran su Biblia impresa. En el libro de los Jueces, en el capítulo 6, vamos con el versículo 1 en adelante del capítulo 6. Sienta usted la historia, trasládese, póngase unas sandalias, póngase una túnica, sienta usted el calor abrasador, sienta usted el desierto y sienta usted la desesperanza que sentía el pueblo de Dios de pensar siquiera que ya venían los madianitas a quitarle la comida o a quitarle a sus hijos o a sus hijas. Y dice la Escritura de la siguiente manera: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años.
Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos de Oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruía los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a los israelitas, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel, subraye usted esa parte en su Biblia, los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Qué sucedió? Que después de haber obtenido la victoria contra los cananeos de la mano de la jueza Débora y de Barak, capítulos previos a esta lectura, en el libro de los jueces, que les recomiendo que lo lea usted, los israelitas volvieron a pecar contra Dios. Así que durante 7 años, Dios, ojo, no fue el diablo, porque hay muchos de ustedes que acostumbran culpar al diablo de lo que está sucediendo en tu vida. No, espérame, no. Aquí fue Dios el que los entregó. Dios permitió que los madianitas los dominaran. Tenemos aquí un mapa de la región. Dios te entrega por tu infidelidad, por separarte. Estamos viendo que esta es la zona de los madianitas, y ellos subían. Y no nada más a robar y a saquear, no, era la maldad que había en ellos de destruir. ¿Para qué? Para dejar sin comer a la gente. Eso es ser cruel, hermanos. Despiadado, como muchos han sido crueles con nosotros, pero Dios siempre ve a su remanente. Cuando clamas a Jehová, dice la parte B del versículo 6, y los hijos de Israel, y los valientes a los pies de Cristo, y los gedeones, clamaron a Jehová. Era una comunidad que habitaba en esta región de Madián, que se cree que estaba ubicada en esa península del Sinaí, al sureste de Canaán. Toda esta parte, póngame el siguiente mapa, hermano. Aquí podemos ver cómo está actual. Recórralo un poquito por allá. Este territorio se encontraba en lo que hoy pudiéramos hablar de los países modernos de Israel, allá arriba, Jordania, Egipto, Arabia Saudita, que a la fecha, hermano, siguen siendo enemigos del pueblo de Dios. Versículo 2, como los madianitas los maltrataban, ¿qué hacían los israelitas? Se escondían. Lo que hacemos muchos cuando alguien está sobre nosotros, lo que hace el niño cuando están buleándolo. Se escondían en los cerros, entre cuevas, en escondites, porque cada vez que los israelitas tenían algo sembrado, venían los madianitas, venían con los amalecitas y venían con otra gente del este, los atacaban. Establecían campamentos en sus territorios, en la tierra de Israel, para generar el temor, para traer miedo, porque era gente mala. Sí, movida por Satanás, pero autorizada por el Dios de la Biblia. Dios estaba disciplinando la infidelidad y la idolatría de su pueblo. Estos llegaron con el ánimo de matar, de llevarse. Se llevaban los bueyes, se llevaban las ovejas, se llevaban los burros, no les dejaban nada de comer. Eran tantos, dice la Escritura,
¿Eran tantos? Por eso valora tu problema, valora tu circunstancia, valora aquello que tienes tú, porque estos eran tantos que venían con sus camellos que no se podían contar. Parecían una plaga de langostas. La clase pasada se les enseñó a los niños cuáles eran las langostas. Hicieron unas figuritas muy hermosas de plastilina y por ahí una niña que acabó en tragedia, ¿verdad? Hizo una langosta muy bonita verde y el otro niño hizo langosta roja y la niña le dijo que no se podía, o entraron en conflicto los niños. Total que el niño, le aplastó la langosta a la otra y la otra también que se la aplasta, así que mira, acabaron con la plaga. Ya. No se trata de una langosta como la del mar, la langosta roja. Esto se trata de un saltamontes gigante que acaba con las cosechas y que todo destruyen a su paso. Y eso hacía sufrir mucho a los israelitas. Continuamos la lectura en el versículo 7 en adelante. Cuando los hijos de Dios clamaron cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Te estoy diciendo lo que debes hacer. ¿Cómo quieres que yo no ejerza mi ira santa? Los israelitas se volvieron a rendir delante de Dios y clamaron a Jehová. Versículo 7. Final del versículo 6 también. Eso es lo que todo cristiano, usted que se ha apartado del camino, es lo que debe hacer: clamar, arrepentirse y regresar a casa. Es lo que usted debe hacer: clamar cuando se ha apartado del Señor. Le suplicaron a Dios, suplícale a Dios que los salvara del poder de los madianitas. ¿Y qué hizo Dios? Envió a un profeta. No los salvó inmediatamente. Les mandó a un profeta para que les dijera: el Dios de Israel ya los había sacado de Egipto. ¿Recuerdan? Eran ustedes esclavos. ¿Qué eras antes de lo que hoy? ¿Y hoy te quejas? ¿Quieres regresar a la porquería? ¿Quieres regresar a estarte batiendo? ¿Quieres regresar a comer? Ni siquiera a comer, a quererte comer las algarrobas que le dan a los cerdos. Ustedes eran esclavos. Y no solo los libró de los egipcios, sino que también de todas las otras naciones que los maltrataban y que los robaban. Dios les dijo que Él es el único Dios verdadero, que no tengan otro Dios delante de Él. Que no se hagan imágenes, que no codicien, que no hurten, que no maten, que no adulteren. Es lo mismo que hoy te dice a ti, pueblo. Pero no hicieron caso. Y por no hacer caso, por no hacer lo que Dios manda, por haber sido rebelde delante de los padres, que muchas veces los hijos son rebeldes, tienen las consecuencias que vienen en los años santos y santas. Y que tal vez al final de este sermón tú te sientas como un Gedeón, en que cometiste errores pero te reivindicaste, y que tal vez tus madianitas ahorita estén en tu campamento, pero sabes, están por irse, porque tú ya estás desde en este momento clamando, arrepintiéndote, y vas a empezar a hacer caso de lo que Dios manda. Y vas a dejar de estar sufriendo las consecuencias
de tu pecado. No de que Dios sea malo o no, la consecuencia de tu falta de observancia a la ley de Dios. Versículos 11 en adelante. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina. La encina, hago un paréntesis rápido. ¿Qué es una encina? Es un roble, es un árbol. Vino ahí el ángel de Jehová. Se sentó debajo de la encina, que es un roble, que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y ahorita vamos a regresar, vamos a pasar al estudio más profundo sobre el ángel de Jehová. Permítame continuar con lo que viene aquí en esta parte. Regreso al ángel de Jehová. En ese momento Gedeón estaba limpiando el trigo y lo hacía de una manera rápida. Lo hacía de una manera que él tenía que apresurarse porque podían venir los madianitas y llevárselo todo. Entonces él era el hijo de esa familia que colaboraba con las labores de la casa. ¿Por qué? Porque amaba a su familia y sabía que si él no colaboraba se iban a poder quedar sin alimento. Y lo hacían en un lagar. Es un lugar que por lo regular está un poquito abajo de la superficie para que la uva no se dañe con la intemperie. Y es ahí donde se pisa la uva para obtener el vino. Ahí estaba él trabajando con el trigo para poder obtener el grano y para poder tener que comer. Y el ángel de Dios vino y le dijo, versículo 12. ¿Sabes qué le dijo? Lo que hoy te viene a decir, iglesia, hermano, hermana, valiente, esforzado, fuerte. ¿Y por qué me atrevo a decirlo? Porque estás aquí, porque estás queriendo conocer más de tu Dios. Y hoy Dios te responde y Dios te dice lo que le dice a Gedeón: Dios está contigo. Dios está contigo, no lo dudes. Y Gedeón le respondió. Y sabe, hermano, aquí tenemos una respuesta muy típica en nuestros días hacia la palabra de Dios, que no creemos muchas veces y que dudamos. Perdón, Señor, pero a ver, o sea, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué nos atacan los madianitas? ¿Por qué si Dios está conmigo no consigo trabajo? ¿Por qué si Dios está conmigo mis hijos no regresan a la casa? ¿Por qué si Dios está conmigo me pasa esta tragedia? ¿Por qué si Dios está conmigo? Nómbrelo usted. ¿Por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto?, pregunta Gedeón. ¿Podrías tú preguntarle, Señor, por qué no haces ese milagro que tú hiciste hace años, como cuando yo me convertí? ¿Por qué, Señor? Nuestros antepasados, dijo Gedeón, nos han contado las maravillas que Dios hizo antes. Y ahora, como muchos de nosotros hemos pensado, y ahora Dios te ha abandonado. Eso creemos. Nos ha dejado caer en manos de los madianitas. ¿Quién es tu madianita? ¿Dónde está tu madianita? Pones a tu madianita por encima del poder de Dios. Recuérdalo, Dios está contigo. Vamos a abrir un pequeño paréntesis aquí para explicar un poco acerca del ángel de Jehová, que no es el tema de la predicación, pero es importante que lo veamos. El ángel de Jehová es una teofanía. ¿Una qué? Teofanía.
Yo les explico que lo repita para efectos pedagógicos y se familiarice con el término, como el término del antropomorfismo. A Dios no le duele el corazón, es un antropomorfismo. No le duele el corazón, pero lo compara como cuando una madre pierde un hijo, cómo se le desgarra el corazón, así a Dios le duele el corazón cuando alguien peca en contra de Él. Es un antropomorfismo. Así que este término que el día de hoy les presento es teofanía. Significado de teofanía es una aparición, una teofanía. El ángel de Jehová, en todo el Antiguo Testamento, cuando se hable en la Escritura del ángel de Jehová, es una teofanía. Cuando se aparece el ángel de Jehová, y vamos a ver un par de ejemplos, es porque es Dios apareciéndose o manifestándose a los humanos en forma, puede ser angelical o incluso como lo hizo la zarza ardiente, ¿verdad? Así que el ejemplo claro lo tenemos en Génesis 16:7, cuando se le aparece el ángel de Jehová a Agar, que era la sierva de Sara, y le anuncia el nacimiento de su hijo, que ha de ponerle por nombre Ismael. Entonces, el ángel de Jehová fue el mismo Dios, tomando una forma de ángel para presentarse delante de Agar. Y ahorita vamos a ver un versículo específico donde el ángel de la faz de Dios se presentaba en el Antiguo Testamento. ¿Podría presentarse hoy día? Sí podría, pero ya no es necesario, porque ya lo tenemos aquí todo escrito, como hemos estado repasando últimamente. Una teofanía también, hablando en que Cristo es Dios, ¿verdad? Entonces una teofanía se considera una cristofanía, que es decir, la aparición en forma de ángel de Dios en su segunda persona. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? Que habla que se le apareció el ángel, un ángel de Dios, ¿verdad? Pero siempre nos dice cómo se llamó ese ángel. O tienes al ángel Miguel, o tienes al ángel Gabriel, o tienes otro ángel. No era una cristofanía, ya no era una cristofanía. Porque era, o Cristo se aparecía, pero en el Antiguo Testamento tenemos a Cristo desde Génesis, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el principio estaba el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Y quién era el Verbo? Cristo. Así que tenemos más adelante en la Escritura que el ángel de Jehová llama a Abraham por segunda ocasión. 22:15. Gracias, hermana. Entonces, si llamó el ángel de Jehová a Abraham, es porque lo llamó en una forma y ya le había hablado la primera vez. ¿Y desde dónde le habló? Desde el cielo. ¿Dios te puede hablar hoy día? Sí, hermano, pero no esperes que se abra el cielo para que te hable. Tú abre la palabra. El mismo ángel de Jehová, Cristo, encabezando el campamento de Israel rumbo a su partida a la tierra prometida, en Éxodo 14. Anótelo ese para que no vayamos a él. Éxodo 14, versículo 19 y 20. Números 22. Vamos para allá mejor. Fíjese, usted conoce esta historia, la historia de Balaam, cuando el ángel de Jehová, esta teofanía, esta cristofanía, hizo hablar a la burra, al asna, ¿verdad? Dice 22. ¡Wow! ¿La qué? La ira de Dios se encendió porque él iba. ¿Quién? Balaam. Y luego, ¿quién se puso en el camino? El ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Ese ángel no pudo ser visto por Balaam porque había un propósito, que era el de endurecer su corazón y lograr que incluso después se puso hasta a pelear con la burra. Eres una quién sabe cómo, que hasta me exhibiste. O sea, brother, hey,
estás hablando con una burra, burro. O sea, ¿te das cuenta cómo Dios confunde a las personas? Pudo ser visto el ángel de Jehová por una asna y después la hizo hablar. Otro lugar donde encontramos la explicación y cómo se presenta como Salvador el ángel de Jehová en Isaías. Anótalo, vamos para allá. Isaías 63, 8 y 9. Fíjate, esto es clarísimo. Lo voy a leer en Reina Valera y luego vamos a ir a la Biblia de las Américas, que tiene un mejor entendimiento pedagógico. Dice el 8 de Reina Valera: porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Te está anunciando aquí a Cristo el Salvador. Ahí tienes la cristofanía. Fue su Salvador en toda angustia de ellos. ¿Y qué cargó? ¿Qué cargó? Con sus angustias. En toda angustia de ellos Él fue angustiado. Aquí tienes una copia de ese párrafo de Isaías 53. ¿Ah? De ellos fue angustiado. ¿Y quién? El ángel de su faz, el ángel de Él. Ahí lo tienes clarísimo. Entonces, el ángel de Dios es algo que sale de Dios para presentarse ante los demás, como Jehová o como Dios en su segunda persona. ¿Cuál? Cristo. Con esto tienes la instrucción teológica para saber que el ángel de Jehová es la faz de Dios. ¿Y qué hizo? Los salvó. ¿A quiénes? A ellos y a nosotros. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. En su amor y en su clemencia los redimió. ¿A quién te suena esto? Jesús de Nazaret. Y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Ahora fíjate cómo dice la Biblia de las Américas. Porque Él dijo, ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no engañarán. Y Él fue su Salvador, nuestro Salvador. En todas sus angustias Él fue afligido, y el ángel de su presencia los salvó. El ángel de Dios es el que venía a salvar. Y te podrías preguntar, pastor, ¿y hoy qué tenemos? Tenemos al Espíritu Santo, que ya es permanente en aquel que se rindió al ángel de Jehová del Antiguo Testamento, que es Cristo. O sea, tranquilo, estás en orden, estás cubierto por Cristo, porque Dios también es el Espíritu Santo. Y tú hoy eres templo del Espíritu Santo. Amén. Y en su amor y en su compasión los redimió, los levantó, como a usted y a mí nos levantó de nuestra antigua y pecaminosa manera de vivir, y los sostuvo. ¿Que no Dios es el que te sostiene? Que a la primera que por ahí hay una invitación o que algo, la carne te jala para el mundo y ¡ay! Si no estuvieras sostenido por ese ángel de Jehová, ya hubiéramos caído, hermanos. Para concluir con lo del ángel de Jehová, y que tengamos la certeza de que siempre que el Antiguo Testamento se menciona el ángel de Jehová, se trata de Dios mismo como Jehová o como una cristofanía. Vamos nuevamente al libro de los Jueces y retroceda un poco usted allí en su Biblia al capítulo 2, por favor, en el versículo 1, y con esto cerramos y ya después usted puede estudiar profundamente. El ángel de Jehová, ¿qué hizo? Subió a Gilgal, a Boquim, y dijo, otra vez, ¿qué hizo? Dijo, habló. Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros,
yo voy a estar contigo. Pero ¿sabes qué? No hagas pacto con los moradores de esa tierra. Vas a vivir en esa tierra, pero no te contamines con eso. Cuyos altares habéis de derribar. Pues no nada más no los derribaron, construyeron más. Vosotros no habéis entendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Ahí lo tienen, el ángel de Jehová. Regresamos al capítulo 6 y continúa nuestra lectura en el versículo 14. Versículo 14 del capítulo 6, muy bien. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza, a Gedeón le dijo, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué me salvaré? ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a uno solo hombre. Y él le respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Entonces Dios, ¿qué hizo? Mira a Gedeón y le dice: tú eres el que vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. Gedeón no lo creía, no se sentía capaz. Y todavía Dios le dice: porque además de tus fuerzas, y Gedeón se ve, pero ¿cuáles? Hermano, hermana, las fuerzas que Él ve en usted, y que usted, por tanta influencia del mundo en usted, no se sabe fuerte, pero Dios lo ve fuerte. Dios te ve poderoso. Y no te estoy aquí dorando la píldora, ni te estoy dando coaching. Te estoy diciendo lo que la Biblia dice, porque Dios está con usted. Porque además de las fuerzas que tú tienes, vas a contar con mi apoyo. No se olviden de eso, mis queridos Gedeones. No te olvides de eso, cristiano, cristiana de años, que no son tus fuerzas, que es en las fuerzas que Dios te dio y en el sustento que Él te da, porque Él te da su apoyo. Y Gedeón le pregunta a Dios: pero Dios mío, ¿cómo voy a poder librar a los israelitas? Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés. Mi papá se murió, mi mamá me abandonó, no tengo estudios, no tienes a Cristo. Eso suple todo, amado, amada. Tienes a Jesús viviendo en ti. Tienes el poder del Espíritu Santo. Tienes a Dios que te está apoyando sin importar de qué familia vengas. Si cuento con tu aprobación, Dios, dame una señal de que realmente eres tú el que me ha hablado, Señor. Y amados y amadas, nosotros, usted ahí en la mano tiene la historia completa y podemos apreciar de que sí era Dios. Me salto un par de sermones adelante, ¿te acuerdas? Bueno, adelante vamos a ver lo del vellón. Esa prueba del vellón fue impresionante. Y quienes han estado en contacto con la piel de las ovejas se pueden dar cuenta que es muy difícil, que tiene que caerle mucha agua para que una piel de oveja escurra, ¿verdad? O sea, esa historia basta con que vayas a los 2 siguientes capítulos, ¿verdad? Bueno, Gedeón no lo tenía. Tú eres ese Gedeón hoy en tu problema. Tú eres ese Gedeón con tus madianitas. No sabes que va a venir un vellón que te va a confirmar que vas a salir adelante, que vas a sobreponerte de esa crisis, de eso que estás viviendo. ¿Y por qué lo sé? Porque Dios está contigo, pueblo. Y Dios le habla a partir del versículo 14 que era uno mismo y que se trató de Jehová. Solo que Gedeón
siendo una figura, ojo con este término, ponga atención, no quiero sonar rimbombante, no, pero tiene usted, iglesia, que aprender términos teológicos. Gedeón, en el Antiguo Testamento, es una figura veterotestamentaria de Tomás, el apóstol. ¿Qué quiere decir veterotestamentario? Que es del Antiguo Testamento. Y una persona que vivió durante el Nuevo Testamento, se podría decir que es un personaje neotestamentario. Bueno, Gedeón es una figura veterotestamentaria de Tomás. ¿Por qué? Porque no creyó. Porque demandó prueba, como Tomás. Porque dudó de que era Cristo el que se le aparecía. Ahí tienes a tu Tomás, ahí tienes a tu Gedeón, ahí tienes a usted y a mí pidiendo prueba. ¿Cuándo le vas a poder pedir prueba a Dios? Cuando Él escudriñe en tu corazón que lo estás haciendo de buena fe. No para demostrar a otros, no para alardear de tu Dios. Tú pide prueba de Dios, Señor, tú dime si esto es tuyo, confírmamelo. ¿Pero por qué? Porque quiero estar seguro, segura de dar el paso adelante. No porque quiero demostrarle a la gente, ¿ya ven cómo mi Dios? Ahí no te va a contestar Dios. En ese momento estás clamando a Satanás. Ese fue Tomás. Tomás preguntó como Gedeón, porque Gedeón, hermano, tienes la historia ya completa. Le preguntó de buena fe Gedeón, ¿sí o no? Conteste usted, ¿sí o no? Claro. Y Tomás, claro. ¿Pero qué me dices de un Saúl? Que le dijeron, no vayas con la bruja, ahí fue. No, hermanos. El ser humano no ha cambiado mucho desde el tiempo de Gedeón y desde el tiempo del apóstol Tomás. Y Dios lo sabe, por eso escudriña las verdaderas intenciones de los creyentes. Y eso, hermano, es lo que a ti te da la autorización divina de que demandes señal de Dios y que le pidas pruebas de que se trata de la voluntad de aquello de Dios, de aquello, número 1, que vas a emprender. Número 2, con quién te vas a casar. Número 3, el negocio que vas a hacer. Número 4, la iglesia donde te vas a congregar. Número 5, 6, tú ponle el nombre y Él es el que te va a ir confirmando y te va a ir dando señales. Ahora, ¿cómo? ¿Con un vellón? ¿Con un sacrificio en una piedra? Que vamos a ver la semana que entra, que puso con carne y con pan y que el báculo del ángel de Jehová lo tocó y lo consumió. No, aquí ya está tu respuesta. Aquí. Hoy, Dios, yo estoy seguro que te está hablando tanto como habló a mi corazón en esta semana pasada. Y que hoy es una confirmación, hermano. Siempre te va a dar señales. No en otro lado más que en la Biblia, en el estudio de la palabra de Dios. No en que vayas caminando y chin, me encontré una estampita. Oye, me encontré una... No. Llega la hermana y le pregunta al pastor, ¿qué significa, pastor, que estaba yo trabajando y me encontré esto? Mire, una imagen de una virgen. Nada, hermana, no significa nada. ¿Yo qué creo que significa? Que usted le está dando valor. Así que usted está pecando. Porque eso no trae ni un chamuco, no trae nada, no trae brujería, no trae nada, a menos que tú se lo des el valor. Porque cuando tú crees que eso es pecado, ¿qué crees? Es pecado. Porque la Escritura no te reprende, incluso que comas lo que sea. Pero si crees que es pecado, es pecado. Busca primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás, mi querida Gedeón, va a venir por añadidura.
Y cuando lo buscas de corazón, como Gedeón buscó la prueba, como tú puedes pedirle la prueba a Dios, Él te la va a dar. Y ya de ti depende que quieras hacer o no la voluntad de Dios. Con la llegada del ángel se hizo claro que el Señor pretendía salvar a Israel una vez más y que su instrumento escogido en esta ocasión iba a ser Gedeón. Llamamiento que siguió el mismo modelo, otra figura veterotestamentaria de Gedeón, el mismísimo Moisés. En el capítulo 3 del libro del Éxodo recibió el mismo tratamiento que Gedeón. Porque así como Moisés recibió el llamamiento mientras estaba escondido del enemigo, se estaba escondiendo, estaba haciendo las labores de peón, estaba haciendo cosas no muy gratas para muchas personas. ¿Y por qué trabajaba de esa manera? Porque era para apenas mantener a su familia. Eso es lo que Moisés estaba haciendo cuando recibió el llamado de Dios. Igual que como Moisés se le dijo que el Señor lo estaba enviando a una misión. ¿Y qué dijo Moisés? Yo no puedo, yo soy tartamudo. ¿Y qué dijo Gedeón? Yo no puedo, si estoy bien chirgo, estoy todo desnutrido y mi familia ni tiene poder, no puedo. Lo mismo que Moisés. Soy pobre, soy débil, no me quiere mi mamá. Gente que no viene a la iglesia porque no tiene carro o porque está muy lejos. No. Es que no sé dónde es. Pero ¿qué tal son para los juegos del video? ¿Y qué tal son para todas estas cosas? Porque no hay un amor sincero a la palabra de Dios. Protestan, soy débil, soy el menor de mi casa, soy inexperto, ¿cómo crees que voy a triunfar? Como mucha gente ha triunfado, y la mayoría de ellos tomados de la palabra de Dios. Recibió la misma promesa que Moisés, Gedeón, y le dijo, yo estaré contigo, versículo 16. O sea, no nada más, yo estaré contigo, ciertamente yo estaré contigo. Y como Moisés recibió una señal de su llamamiento. Hermanos, a partir del versículo 18 en adelante, tenemos un Gedeón que tiene claro cómo adorar y servir a Dios y le ruega que no se vaya. No te vayas, le dice allá adelante. Quédate y espérame a que traiga mi ofrenda. Y esa ofrenda, hermanos, curiosamente, consistía en pan y en carne. ¿En qué? ¿Qué ofrenda demanda Cristo desde la cruz en esta era? Obediencia. ¿Por qué? Porque ahora Él es el pan de vida y Él es el último cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La ofrenda que estaba en la piedra era Cristo. Finalmente, un fuego milagroso rubricó la presencia de Dios allá en el versículo 21, tal y como en el llamamiento de Moisés con la zarza ardiente. Así es el mensaje, es clarísimo que Gedeón iba a ser usado por Dios para salvar a Israel de la mano de los madianitas, como Moisés fue usado para salvar a Israel de los egipcios. Porque el mismo Dios del Éxodo había venido al rescate de Israel una vez más. El mismo Dios del Éxodo, de Gedeón, de Pablo, de Pedro, de Tomás y de Esteban, es el mismo Dios que hoy va a venir a rescatar a su iglesia, que va a venir a rescatarte a ti, hermano, hermana, que va a venir a fortalecerte, porque Él te promete, ciertamente yo estaré contigo. La historia de Gedeón es un gran ejemplo de cómo Dios puede usar a personas aparentemente ordinarias, desechadas, delincuentes,
Y delincuentas también, no se hagan. Pecadores, pecadoras. ¿Ah? ¿Para qué nos puede usar, hermana santa? ¿Sabes? Para labores extraordinarias, para cosas que tú jamás te has imaginado, para llevar tareas extraordinarias, pero siempre y cuando estés dispuesta a obedecer a Dios, a confiar en Dios, confía en Dios, porque ciertamente Él mora en ti. Ciertamente Él está en ti. Nos confronta, así te lleva contra la pared, ahí te lleva el Señor, pero de una forma sorprendente y particular, con la inconstancia de los israelitas, que no pueden resistir por mucho tiempo la atracción de otros dioses, sin importar cuánto el Señor hacía en su favor. ¿Cuántas veces el Señor te ha hecho un milagro en tu vida y le has dado la espalda? Eres un israelita. Ven al Señor y clama a Él. Porque cuántas veces te ha sacado de la tribulación, cuántas veces ha curado esa enfermedad, cuántas veces te ha dado paz después de que incluso esa persona haya muerto, cuántas veces te ha sacado de donde estabas por tus consecuencias y aún así te sacó porque clamaste a Dios. ¿Sabes? Hoy, como pertenecemos al pueblo de Israel, hoy ciertamente Dios está contigo. Hoy día pasa esto, hermanos, en muchos lugares, con muchas creencias, ¿sabes? A muchos no les funciona el cristianismo, regresan no al catolicismo, ahora se van con la santería que tanto está de moda. Que hace algunos años, yo recuerdo hace 10, 15 años, no era la santería, era la Santa Muerte, era el San Juditas. Íbamos a cumplir órdenes de aprehensión en la Procuraduría los días 28, aquí afuera del Metro Hidalgo. Hacíamos operativos para cumplir órdenes de aprehensión ahí, porque allí estaban los mejores y mayores delincuentes de la Ciudad de México. Ya pasó de moda. Ahora ves al taxista, ves a la persona, ves al cuidador del parque con sus collares de santería. Imágenes religiosas también ya pasaron de moda, ya es costumbre de la abuelita prenderle su veladora a San Martín Caballero. Ya no es como que el que me va a hacer el milagro, no, el que me lo va a hacer es Changó y el Eguá. Vamos a dejarnos de esconder de los enemigos, le propongo. Ya no se esconda de su Madianita. Pero amigos, hermanos, cristianos de a de veras, que para usted vivir sea en Cristo y morir ganancia, como hacemos lo que hacemos en el banquito, como le propongo que hagamos y echemos a andar este ministerio de la música, firmes, valientes, esforzados. A eso lo invito, hermano, a que se deje de esconder. ¿Por qué? Porque hoy el predicador le comunica como un heraldo que es aquí, que Dios va a ir delante de usted. Porque es Jesús, hermanos, es Cristo enviándonos en una misión diaria, en la que hemos de dar amor, compasión, que seamos como el pueblo de Israel en el tiempo de Gedeón y mostremos que arrepentimiento, perdón. Obre usted, hermano, hermana, en justicia, en misericordia, sea más amable con sus hijos, con su esposa, con su madre, con su padre, con su esposo, con su esposa, con los necesitados, con los menesterosos. ¿Quién es un menesteroso? Dice la Biblia. Yo creo que algún día usted ha sido menesteroso porque usted ha sido incomprendido. ¿Conoce usted a alguna persona incomprendida? Acérquese a él y muéstrele misericordia, muéstrese humilde, muéstrese servicial, sirviendo al cuerpo de Cristo. La historia en el sermón de hoy, amados y amadas, le ha de impulsar a que olvide sus fracasos. Olvídalos. Eres nueva criatura delante de Dios.
una parte de Dios mora en ti, que es el Espíritu Santo, abandona tu miedo, abandona tus temores, enfréntate a tu enemigo, fortalece tu fe, cumple tu función, porque el reino de Dios se acerca cada vez más, dijo Jesús. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, arrepiéntase, arrepiéntete y crean en las buenas nuevas, crean en el Evangelio, crean en la palabra de Dios. Porque mientras que usted encomiende al Señor sus obras, tus pensamientos serán afirmados. Santo y santa que hoy escuchas este sermón y que usted lo ha de escuchar diferido, tus madianitas, sus madianitas han de ser derrotados en el nombre del Señor Jesucristo. Gedeón empezó a mostrar fe y confianza en Dios, pero primero creyó aquello que nos presenta en el versículo 16, que creyó que ciertamente yo estaré contigo. Regrese a casa, hermano, lo estamos esperando. Regresó a casa hoy usted, bienvenido. No se vaya, no se vaya. Permanezca aquí. Aquí lo amamos. Aquí va a aprender más. Aunque hoy se sienta débil, aunque hoy se sienta usted incapaz, su Señor va a estar delante de usted. Y ríndase, amado y amada. Ríndase a Cristo conforme su salvación. Confirme su salvación. ¿Cómo? Rindiéndose, estando, creyendo la Escritura. Porque por medio de los frutos que usted da en obediencia, comprueba la palabra de Dios en su vida. Por tanto, guarden todas las cosas guarden todas las cosas que os he mandado, dijo Jesucristo, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Incline su cabeza. Padre nuestro que estás en el cielo, a ti te exaltamos, Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Bendecimos en esta hora tu nombre eternamente y para siempre. Señor, permíteme que cada día que yo viva a partir de hoy bendiga tu santo nombre hasta que me llames a tu presencia o vengas por tu iglesia. Grande es el nombre de Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inconfundible, inescrutable, incuestionable. Señor, úsame, dígale usted ahí en su lugar, en la intimidad de su corazón con Él. Señor, que no me suelte yo de tu palabra. Ayúdame a olvidar mi fracaso. Señor, tú me conoces perfectamente. Y es posible que haya fracasado en el pasado, que hoy esté fracasando, pero no tengo que seguir fracasando. Dígaselo ahí. Reclame usted su prueba, porque viene usted presentándose honestamente delante del Señor. Declárelo en su corazón y dígale: hoy abandono mi miedo, porque Dios está conmigo. Hoy enfrentaré a mi enemigo y le daré cuenta a Dios de que ese enemigo ya no es enemigo mío, que es tuyo, Señor. Por eso he de ser sobrio. Órelo usted en su corazón. Voy a velar porque mi adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, pero no ha de devorar ya mi alma, mi familia, porque ahora no tienes suerte ni parte en mí, porque yo me he fortalecido en tu santa palabra. En Cristo oramos y descansamos. Amén y amén.
ponemos de pie para adorar el santo.